Preguntaban en la clase que qué pasa con las funciones definidas a trozos y los límites. Y lo hacían en el contexto de este ejercicio que está acá. Entonces, la pregunta que yo haría aquí es la siguiente. Si tenemos... qué pena que aquí me quedó marcado esto, listo. Entonces, la pregunta que hacíamos era, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 2 de f? Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 de f, hay que tener en cuenta que, bueno, aquí hay el, el, eh, el número que se acerca a menos 2 es x, se acerca a menos 2, ¿listo? Entonces me tengo que ir al eje x, que es este eje, y en este eje tengo que acercarme a menos 2, ¿listo? Entonces este sería menos 1, este sería menos 2. Entonces si nos preguntamos cuál es el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f, entonces vamos tomando valores de x que se acercan a menos 2 tanto por la izquierda como por la derecha, y miramos a dónde se acerca la función. Entonces yo por eso decía que en este caso el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f, este límite tiene que ser igual a 1, porque si ustedes se dan cuenta, a medida que me va acercando, tanto por aquí, como por aquí, la función se va acercando a este valor que está acá, que sería el valor de 1. Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 de f sería igual a 1. ¿Listo? Primera cosa que dijimos con respecto a ese ejercicio. Ahora, en este ejemplo, ¿hay alguna parte en la cual la función definida a trozos y el límite no exista? Sería ya no en menos 2, sino en 1. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 de la función f? Entonces, si yo te pregunto ese límite, pues tú tienes que coger y entonces preguntarte qué va pasando. Entonces, x se acerca a 1, x. Entonces, ¿qué va pasando cuando x se acerca a 1? 1 tiene que ser este de aquí, ¿cierto? Este es 1, este es x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Entonces, cuando x se acerca a 1, resulta ser que aquí va a haber dos límites. Voy a tener el límite cuando x se acerca a 1 por la izquierda, y voy a tener el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Por la izquierda, entonces cuando x se va acercando a 1, mire que la rama de la función es la que está arriba, ¿sí? Todos estos valores de x, la función toma valores que están acá arribota. Entonces, límite cuando x se acerca a 1 por la izquierda sería este número que está acá, ¿sí? Si ustedes miran, aquí cuánto vale, valió aquí. 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 Por más que yo me vaya acercando, los valores son arriba. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de esa función por la límite cuando x tiende a 1 por la izquierda valdría 2, mientras que si ahora voy a mirar cuál es el límite cuando x tiende a 1 pero por la derecha, entonces me voy acercando por acá. Entonces fíjense que todos esos valores que tengo en este caso serían abajo, en la rama de abajo. Todos estos valores serían por acá, por acá, por acá, por acá. A medida que x se va acercando a 1, los valores funcionales se van acercando a esta línea, se van acercando a 0. Entonces, en este caso decimos que límite cuando x tiende a 1 por la derecha sería igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que me preguntaban en la clase sobre funciones definidas a trozos. Entonces, bueno, no, tal vez antes de pasar a eso, entonces terminemos este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, en este segundo ejercicio, resultó ser que como el límite por un lado era 2 y por el lado era 0, entonces en 1 no existe. Entonces, si ahora yo te pregunto cuál es el límite cuando x tiende a 1 de f, tú dirías que no existe, y no existe porque es diferente por izquierda que por derecha. ¿Listo? Bueno, en estas me preguntaban por funciones definidas a trozos. Pues resulta que si la función es definida a trozos, si yo tengo que la función es definida a trozos, déjenme, voy a volver a copiar esto. Es posible que, si la función es definida a trozos, pues es posible que el límite exista como tanto es posible que el límite no exista, ¿sí? No necesariamente no existe. Voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, aquí en esta gráfica que tenemos acá,
tenemos, por ejemplo, yo puedo decir que la función, eh, f está definida a trozos, ¿cierto? Entonces tiene una forma funcional a la izquierda de 1 y otra forma funcional a la derecha de 1, y ya encontramos que el límite cuando x tiende a 1 de la función f no existe, ¿listo? Pero no necesariamente si es definida a trozos el límite no existe, puede que sea definida a trozos y el límite sí exista. Por ejemplo, la función g, mira, si yo te pregunto cuál es el límite cuando x tiende a 3 de la función g, entonces tú tendrías que pensar cuál es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y cuál es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, y resulta ser que, bueno, x es igual a 3, x es igual a 3, bueno, entonces x se va acercando a 3, y resulta que si me acerco por la izquierda, pues voy tomando estos valores de acá, pero se van acercando como a este valor, que sería 2, y si me acerco por la derecha, pues los valores que va tomando son estos que está acá, pero mira que también me estoy acercando a 2. Entonces, en este caso, esta es una función definida a trozos, pero el límite sí existe, ¿sí? Límite cuando x tiende a 3 de g valdría 2, ¿listo? Entonces, digamos, para resumir, lo que yo les he venido explicando es lo siguiente, digamos, para tratar de resumir y tratar de aclarar un poquito las dudas. Entonces, si yo te pregunto cuánto vale el límite cuando x tiende a algún número a de la función f, entonces tú tienes que preocuparte por dos cosas: por cuánto vale el límite cuando x tiende a por la izquierda y cuánto vale el límite cuando x tiende a por la derecha. ¿Listo? Si estos dos valores son iguales, si estos dos valores ambos existen y son iguales, entonces este existe y vale pues ese valor, L. ¿Listo? Si resulta que este es diferente de este, por ejemplo, si ahora resulta que tenemos que yo calculo esos límites, pero resulta que me dan números diferentes, puede ser que me den números diferentes o que alguno no exista. Por ejemplo, si yo calculo esos dos números y resulta ser que este de aquí, pero, listo, resulta ser que este me da un número y este me da otro número, sí, este número es diferente de este, entonces este límite no existe, porque el límite por la izquierda me da una cosa y el límite por la derecha me da otra cosa. ¿Y cuál es la relación con las funciones definidas a trozos? Pues digamos, lo que pasa, digamos, es como una ayuda, ¿no? Les voy a dar un consejo, digamos, en matemáticas, digamos, los profesores de matemáticas, pues cuando queremos evidenciar algo así, pues casi siempre usamos una función definida a trozos, que son las más fáciles. Entonces, si yo quiero que el límite no exista, pues yo casi siempre uso una función definida a trozos. Por ejemplo, este límite aquí no existe, pero no necesariamente todas las funciones definidas a trozos el límite no existe, ¿no? Yo podría hacer una función que fuera definida a trozos, pero que el límite sí exista. Digamos esta, ¿listo? ¿Sí? Esta, el límite sí existe, así la función sea definida a trozos. Esta, el límite no existe, así la función sea definida a trozos. Pero, digamos, estoy de acuerdo con la idea de que si es una función definida a trozos, pues hay que pensar un poquito más, hay que estar más pendiente de qué es lo que está pasando y es posible que el límite no existe. Bueno, me estoy metiendo en aguas un poquito más enredadas porque es cosas que vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Entonces tal vez con lo que vemos más adelante en el curso ya puedes aclarar un poquito este tema, o ya pueden aclarar un poquito este tema de las funciones definidas a trozos. Y última recomendación, estar bien claro, ¿cierto? Porque digamos en esta gráfica que teníamos acá, la idea es por favor no se vayan a confundir, que de pronto hubo alguna confusión de la pregunta, me quedó la idea de que de pronto podía haber alguna confusión. Si yo les muestro esto y yo les escribo a ustedes algo como el límite cuando x tiende a de la función f, ¿cierto?
Entonces lo puse rojito es porque x tiende a es en el eje x, ¿cierto? Los valores que se van acercando a están en el eje x. Por ejemplo, si te digo límite cuando x tiende a 0, pues entonces los valores de x van acercándose a 0, x van acercándose a 0. Y lo que me estoy preguntando es qué pasa con la función. A medida que x se acerca a 0, ¿qué pasa con la función? Entonces, serían como estos de aquí para acá y por este lado serían estos. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta x está, este 0 que está aquí está en el eje horizontal y esta f que está aquí serían valores verticales. ¿Listo? Espero haber ayudado un poco con este video.